tardes, bienvenidos. Nuevamente estamos aquí, es un placer poder compartir la palabra. Somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita, visítenos. Es www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Y hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Tiatira. Vamos abriendo las Biblias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Bendito eres, Padre Celestial. Apocalipsis 2, versículo 18. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más compartir tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Te pedimos, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando, guiando. Y damos gracias por tu Hijo amado, Señor. Guíanos a toda verdad, Padre. Yo te pido, abras el entendimiento, la mente, Señor, de cada una de las almas, Padre, que tú permitas que llegue este mensaje, Señor. Que no sea palabra mía, Padre, sino tú, Señor, exhortando, Padre, guiando, abriendo brecha, Padre Santo, para cada uno de aquel, Padre, que te busque en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Este mensaje le titulamos La exhortación está ya. Y ese es un mensaje a Tiatira. Tiatira representa la iglesia medieval. Se recuerdan que hemos estado viendo cada una de las etapas de la historia que representa cada una de las iglesias. Y esta representa la iglesia medieval
y abarca del año 476 al 1517. Su nombre significa sacrificio, nombre que hace alusión a la terrible tribulación que los hijos de Dios iban a sufrir. Y dice el versículo 18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Hemos hablado de la omnisciencia de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y todo lo examina de forma minuciosa y exacta. Esto nos transmite que no hay nada que se pueda esconder a su mirada penetrante. En Hechos 4:13 cito: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es clara la palabra, especifica, no hay nada que rebuscarle, nada, sino que está ahí. Nos dice perfecta y claramente que todo está desnudo ante Él, abiertos sus ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y sigue diciendo, versículo 18, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Se refiere a que está refulgente como en un horno, que está resplandeciente como si aún retuviera todo el calor del horno, como si estuviera el rojo vivo. Y sabemos que al rojo vivo es una temperatura más o menos de 3000 grados. El bronce, cuando hemos estudiado lo que es el tabernáculo, en su ilustración habla del juicio ante el pecado. Esta ilustración nos deja ver que el Cristo glorioso, que no solo intercede por nosotros, sino que también está al tanto de corregirnos y disciplinarnos. Y dice el Señor en el versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto nos habla de cristianos que sí estaban cumpliendo al Señor. En sus obras había piedad, había amor, fe, servicio, y todo esto lo hemos estado estudiando en las prédicas anteriores. Pero también él hace mucho énfasis acerca de la paciencia. Y la paciencia va unada a la perseverancia. Actuaban con paciencia, dice, o sea, su voluntad de morar debajo de situaciones muy adversas. ¿Cómo? Ahí estaban, esperando en el Señor. Ellos demostraron ser cristianos verdaderamente convertidos. Estaban justificados por la fe. Estos cristianos tuvieron que luchar. Y solo para hacer un poco de historia, y tenga usted una idea más centrada, fue cuando la Iglesia Católica instituyó una gran cantidad de ritos, tradiciones, y por hacer mención de algunas, empezaron con la práctica de persinarse, el rezo a los muertos, el uso de velas, la veneración a los ángeles, a los santos muertos, la adoración a las imágenes, la extrema unción, el rezo repetitivo con el rosario. Bueno, fueron tantas y tantas imposiciones que ellos empezaron a poner. Pero una de las más terribles, en el año de 1229, en el concilio de Valencia, ahí se prohibió la lectura de la Biblia. ¿Puede usted imaginar? Querían a la gente ignorantes para estarles usando a su antojo. Introducieron también en ese tiempo el escapulario y la existencia del purgatorio.
En el Concilio de Trento declararon a la Iglesia Católica Romana en igual autoridad con la Biblia. Y es por eso que los cristianos que permanecieron leales al Señor tuvieron que aislarse, y de ahí se crearon los primeros monasterios. Es interesante cuando uno se adentra en la historia de la iglesia. Yo le invito a que usted lo haga. Es ahí cuando surgen los primeros monjes, quienes eran los principales misioneros de la iglesia, pero se tuvieron que aislar. Ellos defendieron el evangelio. Citando a algunos de esos monjes cristianos, podemos mencionar a Francisco de Asís, a los dominicos, los benedictinos. Todos ellos promovían la santidad y la caridad con los pobres y enfermos. Ellos se sacrificaron durante el azote de la peste negra en el siglo XIV, ayudando a los infectados por la plaga y dando sus vidas en ello. Fueron miles de cristianos que murieron ayudando a esta gente. Su amor era completamente, se entregaron. Y esta paciencia de estos santos nos enseña que debemos entender que las pruebas, persecuciones y hasta el martirio son una parte real de ser seguidor de Jesucristo. Y ante estos desafíos debemos procurar ser imitadores de Cristo, quien nos ha dado un ejemplo supremo de perseverancia bajo ataque. Nuestra paciencia no implica el abandono de nuestros deberes de evangelismo y del servicio hacia los necesitados. En ese tiempo de tan dura persecución a los monjes, ellos, a pesar de esta opresión fuerte, ellos no dejaron de evangelizar. En esos tiempos ellos se metieron a territorios paganos, como fue en las Islas Británicas, Escocia, Irlanda, Holanda. Y así nosotros debemos enfrentar las persecuciones con paciencia, pues el Señor nos manda hacerlo. Y Dios nos consuela en que sabe todo lo que nos está pasando. Por último, la paciencia del cristiano tendrá su recompensa y dará su fruto cuando el Señor juzgue todas las cosas. Y por fin nos encontremos cara a cara ante Él en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Pero hay que destacar el final de este versículo, que es, lo cito, dice: sus obras postreras son más que las primeras. Y esta es la única de las 7 iglesias en la cual se encuentra un elogio por haber mejorado en sus condiciones espirituales. Seguimos, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En esta iglesia ministraba una mujer quien se daba a ella por profetisa. El nombre de Jezabel, si hacemos referencia en el Antiguo Testamento, fue durante el reinado del rey Acab. En Primera de Reyes 21:25 cito: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, que era un hombre débil y se dejó dominar. Y repito, dice, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Cómo? Caminando en pos de los ídolos. Era débil y permitió que ella fuera la dominante. Esta Jezabel de Tiatira hizo lo mismo. Dice que enseñó y sedujo a los creyentes a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta declaración
puede ser entendida tanto literal como figurativamente. En un sentido literal, Jezabel tomó el púlpito de la iglesia en Tiatira para enseñar que no hay ningún problema con que los creyentes cometan inmoralidad sexual. Y se está viendo el día de hoy en las iglesias ese espíritu que no están llevando la sana doctrina. Mujeres vestidas de tal manera que incitan a los que ven en el púlpito con ropa totalmente entallada. En 1 de Timoteo 2:9, el apóstol Pablo nos exhorta, y cito: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas, vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Ahora, es muy importante que usted entienda esto. No se confunda en cuanto a cuando las personas son recién llegadas a la iglesia. Dice la palabra del Señor, y cito en Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sabemos que si se habla del evangelio correctamente, hablando del pecado, del arrepentimiento, de la salvación a través de Cristo, esas personas, el Señor les cambia a través del Espíritu Santo. Pues es a través de la palabra que se exhorta para que puedan llegar al genuino arrepentimiento. Es la palabra la que confronta al pecador. Y cuando por la gracia de Dios la persona es justificada, entonces viene la santificación. ¿Qué tiene que ver lo que estoy diciendo con el creyente? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una persona justificada es afectada en su intelecto, en su voluntad y en los afectos que ella tenía. O sea, el Señor empieza a cambiar. Comienza a cambiarte desde adentro hacia afuera. Es completamente de lo que hace el enemigo. El Señor reprende en el nombre de Jesús. Él viene de afuera para adentro, pero el Señor, en el momento que el Espíritu Santo entra internamente en tu vida, Él te cambia de adentro para afuera. Entonces cambia tu intelecto, tu manera de pensar, tu voluntad, los afectos que tenías. Y es una afectación que te da sobrenatural, drástica. Y uno de los cambios que realiza precisamente es la forma de vestir. Y lo hace con pudor y modestia, como lo enseña 1 de Timoteo 2. Y cito, estas palabras nos conviene definirlas bien, ya lo escribimos, pero quiero definir lo que quiere decir pudor. En el idioma griego significa un sentido de vergüenza, modestia, discreto, y se traduce en temor. Claro, ya hay pudor, ya hay temor de Dios, porque estás consciente que Él está en todo. Él te está viendo con sus ojos de fuego. También la palabra modestia significa en griego sobrio, sano y dominio propio. Ya no eres influenciado de afuera para adentro, ya hay dominio propio en tu vida, ya hay sanidad. Entonces ya hay sobriedad también en tu vida. Entonces la mujer que no tiene vergüenza al vestirse de manera que atrae el interés sexual está dominada por la lascivia. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Dice la palabra en Gálatas 5:19, y cito, manifiestas son las obras de la carne. Este mundo, tal y como lo conocemos, va cada vez más al declive moral total. La maldad, es decir, el abandono de la ley o voluntad de Dios. Y como dijo el maestro en Mateo 24:12, cito, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Resumiendo esta parte, la mujer debe mostrar vergüenza y temor de Dios en su forma de vestir. Debe ser de manera que adorne el evangelio en vez de afearlo. Debe ser sencilla. Debe demostrar que está en sus cabales, o bien decir, en control de sí. Y no lo hace por imposición, no porque tú llegaste a la iglesia y te están diciendo, no es por imposición, sino porque el Espíritu Santo ya obró en ella. Entonces, yo quiero que tú pienses esto. Si nosotros vemos mujeres que tienen un tiempo ya considerable en la iglesia y no son recatadas, y peor aún, se suben a los altares predicando o están alabando, yo quiero que tú me contestes, ¿puedes creer que es una persona redimida? ¿Una persona temerosa de Dios? ¿Puedes creer que esta persona está caminando en santidad con Dios? ¿Puedes pensar eso? Despierta, iglesia, despierta. Tienes que entender y pedirle a Dios que te guíe a través de la palabra, que Él penetre en lo más profundo de tu ser para que puedas discernir dónde estás parado. Y en cuanto a la parte figurativa, esta mujer Jezabel enseñaba que no hay ningún problema con que los creyentes participen en los festivales en honor a algún ídolo pagano, donde se comían las cosas que se sacrificaban a esos ídolos. Esta mujer, con su vida de fornicación y adoración a los ídolos, estaba incitando a los creyentes a imitar este estilo de vida impuro. En el sentido figurado, la enseñanza de esta pseudo profetisa acerca de fornicar y comer cosas sacrificadas significaba el compromiso de la iglesia con el mundo. ¿Me estás entendiendo? O sea, era el compromiso de la iglesia con el mundo, porque lo estaba permitiendo. Que también se puede ver como que era una infidelidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque siendo la esposa de Cristo, se entregó a los brazos de otro hombre. ¿Y quién es ese otro hombre? El mundo. Simbólicamente representa lo que fue la iglesia cristiana en el siglo VI hasta el siglo XV, cuando surgió la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero, el cual dio lugar a una división teológica entre los católicos romanos y los protestantes. Lutero era un monje alemán que buscaba reformar la corrupción que existía en la iglesia católica de la época, y el movimiento era principalmente espiritual. ¿Y qué pasó con esto? Vino la Contrarreforma. La Iglesia Católica instituyó oficialmente la Santa Inquisición. Y aunado a esto, la venta de las indulgencias, y el Papa Inocencio proclamó la transubstanciación, es decir, el cambio de la hostia en el cuerpo mismo de Cristo. ¿Puede usted creer eso? Y el Señor utiliza un lenguaje directo, crudo, determinante. Y Él advierte a la iglesia de Tiatira por tolerar las enseñanzas y conductas negativas de esa persona. El versículo 9 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, consideré muy importante mencionar esto. Alrededor del año 50 después de Cristo, el Concilio de Jerusalén decidió que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a mantener la mayor parte de la ley de Moisés, incluyendo las normas relativas a la circuncisión de los varones. El concilio hizo conservar las prohibiciones
de comer sangre, la carne que contenía la sangre, la carne de los animales muertos que no eran muertos adecuadamente, y sobre la fornicación y la idolatría. Entonces, con esto, todo recién convertido sería instruido sobre la inconveniencia de participar en estas prácticas paganas. ¿Puede entender? Entonces, es obvio que esa mujer Jezabel no quiso renunciar a sus intereses, y ella alentaba a otros a seguirla en las prácticas de los incrédulos. Y el Señor dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiso arrepentirse de su fornicación. ¿No hay acaso el día de hoy pastores, líderes, hombres y mujeres que toman las instrucciones del Señor a la ligera? Que solo están por sus propios intereses, que solo están manejando las emociones de las personas para tenerlos entretenidos. Pero miren, hay algo mucho peor. No son ellos, sino que las personas son las que se dejan llevar por sus emociones. Solo quieren escuchar lo que les gusta. Huyen donde hay exhortación al cambio. No quieren estudiar la palabra, no quieren ver la luz que Dios te puede dar. Entonces, huyen de toda exhortación. Donde hay confrontación en cuanto a su actuar, solo tienen, como dice 2 de Timoteo 4:3, y cito: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, pero escuchen, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está bien lo que tú me digas, yo solo quiero jugar a la iglesia, quiero jugar ante el hombre, a la religión. Entonces, como dice el versículo 9, Dios dio a la iglesia tiempo para arrepentirse de su fornicación. Ningún creyente en Jesucristo debiera ignorar que la sanidad es la base de los eternos propósitos de Dios. Dios, nuestro Dios, es un Dios santo. Dice su palabra en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es conocido que ninguna cosa impura entrará en la ciudad celestial. Y el Señor nos invita a arrepentirnos y a cambiar de rumbo. Su paciencia parece ilimitada, pero llega el día en que el tiempo de su gracia se habrá cumplido. Esta mujer Jezabel no se arrepintió. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué harás tú? Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Yo la arrojo en la cama, dice el Señor. Jesús es enfático al decirles lo que Él hará, junto con aquellos que adulteran con ella. Aquí habla de un adulterio sexual y de un adulterio espiritual. El día de hoy también la gente tiene sus propios dioses. El egocentrismo, la idolatría, el amor al dinero, la vanidad, la codicia. La cama podría ser una imagen de aflicción o castigo. Sabemos de pasajes en el Nuevo Testamento que hablan al respecto. Y el apóstol Pablo hace mención en 1 Corintios 11:30, y cito: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen.
Jesús exhorta a que se arrepientan de las obras de ella. Continúo con el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Él les hace ver que ellos van a ser ejemplo de lo que Él haga a ellos para todas las iglesias. Todas las iglesias, dice el Señor, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En 1 Corintios 2:10 cito, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por favor, pónganme atención, no se me pierdan. Esta ramera tuvo hijos. Habla de iglesias que salieron de ella, iguales a ella. Ahora, aquí hay un punto interesante. Hice mención del rey Acab y Jezabel en el Antiguo Testamento. Ellos tuvieron una hija, la cual se casó con Joram, hijo de Josafat. En 2 de Reyes 8:18 la palabra dice que Joram anduvo en los pasos de su suegro. Por medio de ese matrimonio, él entró directamente a la idolatría. Él impuso la idolatría en Judá, siendo este un pueblo que temía y adoraba a Dios. Eso es exactamente lo que han hecho todas estas iglesias. Ellas comienzan en la verdad y se casan después con organizaciones y dejan la palabra por tradiciones, por credos y tantas imposiciones que ellos ponen. Y podemos hablar luteranos, metodistas, pentecostales, ahora mismo el movimiento de la prosperidad. Son una infinidad de iglesias que han nacido de esta iglesia. Y los de la nueva era. Y tantas organizaciones. Pero hay otro movimiento para la gloria de Dios. Ellos se organizan conforme a la palabra de Dios. Quiero hacer mención de uno de los grandes líderes cristianos del siglo XX, Watchman Nee. Él perteneció a la iglesia metodista, pero a través de los años, llevando una vida de abandono y fe, el Señor le confrontó con su palabra misma. En el cielo no hay denominaciones. Y siendo fiel al Señor, mandó una carta a la central de la iglesia metodista donde informaba que fuera quitado su nombre del libro de registros. Fue algo impactante para ellos, pues Watchman Nee ya tenía alrededor de unos 20 años siendo metodista. Entonces fueron y le preguntaron la razón por la cual él lo hacía, y fue enfático en decir cómo Dios le confrontó en ese gran error en el que él estaba. Dios le dijo, en el cielo no hay denominaciones, porque la quieren formar en la tierra. ¿Acaso en la palabra habla de la formación de denominaciones? El mismo apóstol Pablo exhorta a los corintios a no ser contenciosos. Él mismo dice, ciertamente unos dicen yo soy de Pablo, el otro de Apolos, el otro de Cefas y yo de Cristo. Pablo mismo les reprendió por formar partidos. Al único que debemos seguir es a Cristo. Somos la iglesia de Cristo y debemos llevar la cruz de Cristo. Él, a tiempo y por gracia de Dios, pudo desligarse de ese error. Nadie está exento de errar, pero si buscas con corazón sincero a Dios, sin dejar de estudiar, de escudriñar las escrituras, orar, ayunar, buscar santidad, entonces Dios a su tiempo te va revelando las verdades.
Y entonces Él te provee de fortaleza para tener autoridad necesaria, dominio propio necesario para realizar los cambios que en tu caminar vas necesitando. No te importe el hombre, créele a Dios, sigue a Cristo. Y eso también lo usa Dios para testimonio de otros. Gloria a Dios. Ahora, un hombre como esposo es la cabeza de la mujer, ¿estamos de acuerdo? Él la gobierna. La iglesia es una mujer también. ¿Y su cabeza cuál es? La palabra. Jesús es la palabra. Si ella rechaza la palabra y toma cualquier otra cabeza, ella es una adúltera. Ahora, dígame usted, de una sola iglesia que no haya rechazado la palabra por tradiciones y credos, todas son adúlteras. Así como es la madre, también son las hijas. ¿Cuál será el castigo? Continúo, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Aún en Tiatira había cristianos que estaban caminando con el Señor. El camino no es fácil, es de lucha, pero aún así ellos caminaban con el Señor. Eran hombres y mujeres de convicción. Así es el verdadero cristiano, el que acepta que habrá conflicto, pero al mismo tiempo descansa en la verdad de que la victoria al final es suya. Puede que pierda muchas batallas, puede que delante del ojo del hombre sea vituperiado, pero eso es llevar la cruz de Cristo. Y entonces la guerra será ganada, porque estás en Cristo. El Espíritu Santo le guiará, y él avanzará cada vez más y más. Y el Señor le dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y el Señor nos dice hoy que nos mantengamos con la esperanza en nuestros corazones de llegar a ser arrebatados por Él, y solo hasta ese entonces la batalla terminará. Gloria a Dios. Y dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. No debemos desanimarnos al ver la inmoralidad que está a nuestro alrededor. No debemos desanimarnos al ver que somos nosotros los vituperiados. No debemos desanimarnos al ver que hay más inmoralidad dentro de la iglesia que afuera. Los cristianos verdaderos, los que tienen temor de Dios, los que escudriñan las Escrituras, harán los cambios que tengan que realizar sin temor al hombre. Pueden vencer y guardar las obras de Jesús hasta el fin, porque han sido formados por medio de convicciones, de saber que esto es una lucha continua, de un crecimiento continuo, pero que estamos sostenidos por aquel que nos amó primero. La obra de Dios aún seguirá por medio de sus vencedores, por medio de todo aquel que le cree, por medio de todo aquel que quiere llevar la cruz de Cristo. El Señor dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesús prometió que su pueblo reinaría con él. Jesús le ofrece ser una parte de su propio reino. ¿Puede usted entender? Y dice 27, el versículo dice, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. En aquel día la justicia será forzada y aquellos que se rebelen en contra de Jesús serán quebrados como un vaso de barro, como una vara de hierro.
Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Jesús ofrece la recompensa de sí mismo. Gloria a Dios. Porque Él es la estrella de la mañana. Santo Dios. Cristo aparecerá como estrella resplandeciente de la mañana, en la hora más oscura, antes de que cierre esta era. Cristo se aparecerá en privado a todos y cada uno de los vencedores, quienes están velando, quienes están pagando el precio, a quienes se están preparando y esperando por Él. Tenemos que prepararnos para la aparición secreta del Señor como estrella de la mañana. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:19: si estamos atentos a la palabra profética, el día amanecerá en nuestro interior y la estrella de la mañana nacerá en nuestros corazones. Debemos estar atentos a la palabra viviente y profundizar en la palabra hasta que la estrella de la mañana nazca en nuestro interior y algo procedente de los cielos resplandezca sobre nosotros. Y dice el versículo 29: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Esta es una carta que aplica a todos. Aplica a aquellos que son como Jezabel, quienes conducen a otros a pecar. Aplica a aquellos que permiten a Jezabel obrar en su maldad. Ahí están, no dicen nada pensando que ellos son santos. No importa, aquí estoy, pero yo soy diferente. A ellos también les aplica, porque no toman acción. No están siendo congruentes con lo que el Señor nos pide. La palabra. Y aplica al que es fiel, el cual debe mantenerse. Nosotros somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Y así como Watchman Nee, él fue concreto con los metodistas y con todas las organizaciones. Mi amor es para ustedes. Simplemente el Señor me lleva por este camino. Así nosotros les amamos en el amor de Cristo. Todos vamos buscando llegar a ver la estrella de la mañana. Todos estamos en nuestros corazones con esa esperanza de ser fieles a Cristo. Les amamos a todos y cada uno. Sigamos perseverando. Vamos a orar y demos gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, inclinen su rostro. Y si aún no has conocido al Señor, da un paso de fe. Porque el Señor dice su palabra, que Él es santo. Y ante todo pecador Él voltea su rostro, pero Él ve el corazón. Entonces cuando hay un corazón arrepentido, Él inclina su rostro y escucha y extiende su mano. Da un paso de fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, nos exhorta, nos va formando, Señor. Oh, poderoso Dios, no somos nada sin ti, Señor. Anhelamos, Señor, ver, Señor, el lucero de la mañana, Padre. Yo te pido, Señor, tu misericordia por todos aquellos, Padre, que al escuchar esta enseñanza estén dando, Señor, ese paso de fe.
Tú eres, Señor, omnisciente, omnipresente, omnipotente. No te importe dónde estás. Cristo está ahí contigo. Él te escucha. Él te toma entre sus brazos. Y si tú estás dispuesto a seguirle, Él lo va a hacer. Y a todos mis hermanos, hermanas, Dios les bendiga. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén, Señor. Amén.